Seguro que tienes un ordenador en casa, pero un banco también lo tiene, y un supermercado. Estamos rodeados de ordenadores y computadores. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo interactúan estos dispositivos con el exterior, mediante los periféricos? Seguro que has escuchado alguna vez la palabra hardware, software. La tarea de hoy en NISensei es precisamente aclarar todos estos conceptos. Vamos a hablar de computadores y para ello vamos a empezar con dos conceptos básicos que tenéis que entender. El concepto de hardware y software. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte tangible de un ordenador, es decir, la caja, el teclado, el monitor, todo aquello que se puede tocar, todo aquello que existe sin corriente eléctrica. El software, sin embargo, es algo más complejo. Es información en forma de impulsos eléctricos que hacen generalmente que el hardware funcione. Es la parte lógica del ordenador. Me gusta hacer un símil con un humano. Si un humano fuese un ordenador, ¿cuál sería su hardware? Pues su hardware sería sus huesos, tejido muscular, tejido, la piel, todo tipo de tejidos, la sangre, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que un médico de alguna manera podría tratar. Sin embargo, su software sería pues su pensamiento. Hay otro ejemplo que pongo con un poco de mal gusto, y es que si un humano no tuviera software, pues ¿qué tendríamos? Un cadáver. Ese cadáver no haría absolutamente nada porque no hay software que lo gobierne. ¿Cuál sería su software? Si un humano no tuviera hardware, pues lo que tendríamos sería un fantasma. Ese fantasma no podría interactuar con la realidad porque no tiene parte física con la cual interactuar. Cuando precisamente hardware y software se fusionan, se ponen en funcionamiento, se coordinan, entonces tenemos un humano perfectamente operativo, donde el software de alguna manera le dice a esta mano que se levante y la mano se levanta. Es decir, igual en un sistema informático, si el hardware y el software no están perfectamente entrelazados, perfectamente coordinados, el sistema no funciona. Es decir, hardware y software son partes indispensables de los sistemas informáticos. Por tanto, un computador es un sistema para procesar información. Es decir, los computadores lo que lo distinguen es que son sistemas capaces de procesar información, de manera que esa información es cambiada. Tenemos una información menos útil que es cambiada por el procesador y pasada a una información mucho más útil. Así pues, tenemos datos de entrada, que en inglés de alguna manera llamaríamos input, serían los datos, digamos, con una cierta utilidad, pero no son los que realmente necesitamos. El procesador tendría la capacidad de interpretar, cambiar, procesar, y tendríamos lo que serían datos de salida. Esos datos de salida en inglés los llamaríamos outputs, ¿vale? Entonces el computador en realidad lo que hace es una especie de fábrica, una función que realmente trabaja con datos que le van entrando. Esos datos van procesándose, van cambiando y pasan a la salida como datos cambiados, más útil para la persona que lo va a recibir o el sistema que lo va a recibir. Un computador necesita comunicarse con el exterior para recibir esos datos de entrada y esos datos de salida. Y ello lo hace a través de lo que llamamos periféricos. Son dispositivos que pueden ser internos o externos, y esos periféricos se van a encargar precisamente de suministrar esos datos. Por tanto, igual que los datos entran y salen, la referencia es el ordenador o el computador, y pues el periférico de entrada por excelencia es el teclado. El teclado, que pertenece a una familia de periféricos que llamamos Human Machine Interface, interfaces humano-máquina, donde es el humano el que suministra los datos directamente al ordenador. La referencia siempre es el ordenador. Cuando el dato sale del periférico y entra en el ordenador, decimos que el periférico es de entrada. Por otro lado, serían, digamos, los periféricos de inputs del ordenador. Por otro lado, tendríamos los periféricos de outputs, ¿vale?, del ordenador, y esos periféricos serían de salida
porque una vez procesados los datos, de alguna manera volverían otra vez al sistema o al humano. También dentro de la gama de los interface humano-máquina tenemos al monitor, que sería un periférico clásico de salida, puesto que la información somos capaces de verla, vuelve al humano, digamos, a través del monitor. Podemos poner ejemplos, aunque se me olvida decir que hay un tipo de periférico que son capaces de hacer ambas funciones, que es lo que llamamos periféricos mixtos. Esos periféricos son capaces de introducir información dentro del ordenador o sacarla. Vamos a ver algunos ejemplos. El ratón también es un periférico de entrada clásico, también es un HMI. Tendremos una tableta digitalizadora que sirven para dibujar en lo que es el ordenador, muy utilizado por los diseñadores gráficos. Tendremos un joystick que sirve para controlar los juegos, o tendríamos un gamepad, ¿vale?, con una función muy similar a la del joystick para controlar los juegos. Por otro lado, tenemos periféricos de salida, la impresora, donde los resultados del trabajo que hacemos lo imprimimos, lo sacamos en soporte papel. Tendríamos, por ejemplo, los cascos, donde podríamos escuchar el sonido bien sintetizado por el propio ordenador, o bien grabado, previamente digitalizado por el exterior a través de un micrófono, que por cierto el micrófono sería un dispositivo de entrada, o unos altavoces por el cual cumpliría una función similar a la de los auriculares. Periféricos mixtos, bueno, pues tendríamos un lector grabador de CD o DVD mixto, aunque solamente somos capaces de sacar la información, en este caso una sola vez, por los dispositivos ópticos son grabables una sola vez, pero también tendríamos, por ejemplo, un pendrive, un disco duro, o un modem para comunicarnos con internet, donde la información sale y entra del ordenador a través de la vía telefónica, la DSL, la fibra óptica o cualquier otro elemento. Bien, después de contaros esto, os tengo que decir que os he contado una pequeña mentira. Os estoy diciendo que los periféricos de entrada de alguna manera introducen información en el ordenador, con lo cual estoy suponiendo de que no vuelve información de alguna manera, y que los dispositivos de salida solamente reciben la información del ordenador. No os he contado ninguna mentira de los dispositivos mixtos. Lo que sí os tengo que contar es que hoy en día, antes en los primeros ordenadores sí, pero hoy en día no existe prácticamente ningún dispositivo que sea de entrada puro o de salida puro, porque todos los dispositivos de alguna manera le devuelve por parte del ordenador algo de información, los de entrada, y al revés, es decir, aquellos de salida también meten algo de información dentro del ordenador. ¿Por qué os comento esto? Vamos a ver. Por ejemplo, esas pequeñas lucecitas que tenéis en los teclados más básicos del ordenador, que dicen si está en mayúscula, minúscula, son lucecitas que de alguna manera han recibido información del estado en el que se encuentra las mayúsculas del ordenador, y te están reflejando de alguna manera, te están diciendo, es decir, está volviendo información del periférico al humano, diciéndote que está en mayúscula o tienen el bloque numérico activado. Por tanto, el teclado es fundamentalmente de entrada, es un clásico de entrada, pero tiene una pequeña parte de salida. De hecho, al ser dispositivo también USB, que ahora lo vamos a comentar, le ha tenido que informar previamente al ordenador, y el ordenador ha tenido que reconfigurar el teclado de alguna manera, y se ha comunicado a través del puerto USB, mandando información, entradas y salidas. Pero tampoco hay que rajarse las vestiduras. Simplemente decimos que la función principal del teclado es introducir información dentro del ordenador, y por tanto lo consideramos puramente de entrada. Mirad, una impresora es un dispositivo de salida completo también, es decir, lo que hacemos es que los trabajos podemos sacarlo desde el interior del ordenador y pasarlo a formato papel. Sin embargo, la impresora informa al ordenador la cantidad de tinta que tiene. Ahí tenemos, por ejemplo, una captura de uno de los drivers de una marca famosa de
de lo que son impresoras. Me está informando, está llegando información desde lo que es la impresora hasta el ordenador, y a través de la pantalla vemos que la impresora pues le falta tinta o el estado de tinta que está. Por tanto, la impresora tampoco es un dispositivo de salida pura, aunque fundamentalmente lo es decir, la gran mayoría de las funciones de la impresora es sacar la información. Por tanto, también lo consideramos un dispositivo de salida puro. Por otro lado, desde que el estándar USB, donde pincha y funciona, está, digamos, operativo y activo, siempre que yo conecto un aparato, siempre hay transferencia de entrada y salida desde el periférico que hemos conectado para ser reconocido y para configurarse. Por tanto, desde que el estándar USB está vigente, realmente la inmensa mayoría, por no decir todos los dispositivos, son dispositivos de entrada-salida, pero con una función dominante de entrada o una función dominante de salida.